Antes que nada, siempre que vamos a abrir las páginas de las Escrituras para leerla o para meditar en ella o estudiarla, tenemos que acercarnos a ella con la convicción de que la Biblia es infalible y por lo tanto no se contradice. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque comienza con el versículo 1 diciendo: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y esta es una declaración que pues perturba, pudiéramos decir, la conciencia de un cristiano. Porque ¿cómo está que Dios incitó a David a hacer lo malo? No tiene sentido, especialmente cuando leemos versículos como Santiago 1:13, que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Generalmente la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Y a propósito, cuando no se puede hallar la respuesta en la Biblia, no hay que asumir que la Biblia es falible, o que se contradice, o que no es inspirada, y por lo tanto no ha de ser confiable. Y hay que tener mucho cuidado a propósito con los comentarios que andamos leyendo. Amén. Y con el internet hay mucha información disponible, como dicen, at the tip of your fingers, ¿verdad? Que muchas veces es información mala, información errada, que viene con una predisposición a poner en tela de duda la confiabilidad de las Escrituras. El cristianismo tradicional siempre ha entendido que hay preguntas y pasajes difíciles de entender que no se nos van a contestar o no se nos van a revelar hasta que estemos en la presencia de Dios. Lo que sí sé es lo que dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, hay que preocuparnos por lo que sí entendemos para ponerlo en práctica y no preocuparnos tanto de lo que no entendemos. Y andar leyendo un montón de información que muchas veces más nos va a confundir o va a causar que tengamos dudas en nuestra fe. Amén, hermanos. Ahora, un pasaje paralelo a este es Primera de Crónicas 21. Quiero que vaya ahí. Primero de Crónicas 21:1. Primero de Crónicas 21:1. Y ya, por favor, ya quiero que eviten el estar moviéndose y levantándose y saliendo, y pongan atención a la predicación de la palabra de Dios, por favor. Dice Primero de Crónicas 21:1. Y aquí vemos se pudiera decir una aclaración. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces entendemos que no fue Dios que incitó a David a hacer lo malo, sino que fue Satanás. Amén, hermanos. La tradición judía y cristiana enseña claramente que Primero y Segunda de Samuel fueron escritos por el profeta Samuel, la gran mayoría. Y Primero y Segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías fueron escritas por Esdras. No quiere decir que hay una contradicción. A veces hay información que se nos da en un libro, que no se nos da en el otro, y el otro da más luz, más claridad, otro pasaje paralelo. Entendemos que Dios no es el que tienta a nadie, amén, hermanos. Pero Él sí permite o no que seamos tentados y muchas veces probados. ¿Se acuerdan de Job? Satanás fue y Dios le permitió ir y tocar la vida de Job.
El diablo no hace nada sin que Dios se lo permita. Entonces, cuando dice en 1 Samuel que Jehová incitó a David, puede chocar eso con nuestra mente. Es decir, entonces, Dios nos puede a veces tentarnos, puede tentarnos para que hagamos lo malo. No, Dios no tienta a nadie. Pero Dios le permitió a Satanás que tentara o probara a David. Amén, hermanos. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces, Dios deja que seamos tentados muchas veces, o probados. Dice, más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y déjenme recordar, hermano, que siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Dios lo dice. Entonces, algunos cristianos caen en tentación y dicen que no tenía otra, estaba contra la espada de la pared, no había salida. ¿Cómo que no? La Biblia dice que siempre hay una salida, que Dios no solamente permite que seamos tentados o probados, pero Él da la salida. Amén. Para que podamos resistir la tentación, para que podamos soportar la prueba. Santiago 1:12 lo dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, porque muchas veces las tentaciones son pruebas. Son pruebas. Dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muchas veces son una prueba de nuestra fe. ¿Sí me está siguiendo? A propósito, hay algunos que piensan, ¿y qué tuvo de malo haber hecho censo del pueblo, del ejército? ¿Qué tuvo de malo haber censado al pueblo? Hay algunos que piensan así. ¿Por qué Dios fue tan severo con David por haber hecho censo del pueblo, del ejército? ¿Que no hay un libro de números? Que básicamente todo el libro de números es un gran censo. ¿Acaso Dios está en contra de los censos? No. Éxodo 30 nos explica cómo le enseñaba al pueblo de Israel cómo llevar a cabo un censo de la nación. Pero más importante, enseña por qué se levantaba o se hacía censo. Los censos se llevaban a cabo por orden de Dios. En esta ocasión Dios no ordenó censar al pueblo, fue idea de David. ¿Sí me está siguiendo? Y típicamente un censo se levantaba con el fin de suplir las necesidades de la obra en el tabernáculo. Lea bien su Biblia, entendamos bien el porqué de los censos, ¿verdad? Usted sabe, hasta el día de hoy se hace un censo aquí en este país cada 10 años. Y creo que en México también se hace un censo cada década. ¿Y sabe para qué es? ¿Con qué fin? Es más que nada para saber dónde está la gente y para los impuestos, para la representación política del gobierno y también para los impuestos. Y si usted lee Éxodo 30, se da cuenta que cada persona que era contada tenía que ofrecer sacrificio y dar una cantidad. Y era para mitigar las necesidades de la obra de Dios. Eso no se lo sabía, ¿verdad? Pero algunos dicen, bueno, ¿qué de malo estuvo hacer un censo? Bueno, nunca Dios ordenó un censo militar para saber cuál era el tamaño de su ejército en comparación a los ejércitos de los enemigos. ¿Por qué? Porque Dios era quien peleaba las batallas de su pueblo, las batallas de Israel. Y más bien vemos versículos como Proverbios 21:31 que dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. A Dios nunca le interesó qué tan grande era el ejército de Israel. Es más, si recuerdan, con Gedeón le dijo que tenía muchos y que nada más se quedaran con 300, ¿se acuerdan? Que no te preocupes de cuántos tienes, yo te voy a dar la victoria. Amén. Entonces la decisión de hacer censo del ejército fue como resultado de la falta de fe de David. Fue rebeldía. Romanos 14:23 dice: y todo lo que no proviene de fe
es pecado. No cabe duda que David fue un gran hombre de fe, pero hasta los más grandes héroes de la fe a veces claudicaron en su fe. Y en esta ocasión cayó en tentación y le preocupaba saber qué tan grande era su ejército. Y Dios dice: ¿y por qué te preocupa? ¿Que no estoy yo contigo? ¿Qué te preocupa cuántos tienes? ¿Cuántos soldados tienes? Yo soy el que doy la victoria. Amén. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? David sabía que él no tenía que ordenar un censo, no le correspondía a él, y menos un censo del ejército, pero aún así lo hizo. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y de la misma manera, el que sabe que algo es malo y lo hace, le es pecado también. Con el conocimiento viene responsabilidad. Y a propósito, por eso está usted aquí el día de hoy en la iglesia, para adquirir conocimiento. La cosa es que con el conocimiento viene la responsabilidad. Usted y yo, después de lo que se predique el día de hoy, si pecamos en estas áreas, no va a haber excusa, porque ya sabíamos, porque ya sabemos. Amén, hermanos. Dios no se preocupa tanto de la gente allá afuera que no conoce la Biblia. Él está interesado en que su pueblo, nosotros que conocemos la palabra de Dios, la pongamos por obra. Amén, hermanos. Pero entonces claramente, Primera de Crónicas 21:1 nos dice que fue el diablo que incitó a David a pecar y a ser contrario a la voluntad de Dios. Casi siempre es el diablo el instigador detrás de nuestros errores y nuestras malas decisiones. Por algo es conocido como el tentador, porque él siempre nos anda tentando. Primera de Pedro 5:8 dice: velad, sed sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero me gusta el siguiente versículo 9, ahí en Primera de Pedro 5:9, que dice: al cual resistid firmes en la fe. El cristiano debe resistir las tentaciones. Así es. ¿Cómo? Firmes en la fe. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? En el día que viene la tentación, que viene la prueba. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Que no caigas en tentación, que no te desanimes, que no te quedes ahí tirado, sino que estés firme cuando acabe todo. Amén, hermanos. Y luego empieza a decirnos cuál es la armadura de Dios: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y luego nos habla de la coraza de la justicia. Y luego de calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y luego menciona el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y termina diciéndonos que oremos en todo tiempo. Está hablando de una armadura no física, sino espiritual. Eso constituye la armadura de Dios. Y hermanos, siempre que caemos en tentación y pecamos, es porque algo no anda bien en nuestra vida espiritual. Porque algo está faltando con nuestra fe. Porque no estamos viviendo por fe. ¿Se acuerdan que Cristo le dijo a sus discípulos: orad, velad y orad, que no entréis en tentación? Y muchas veces ese es el problema, que ni oramos, ni velamos, ni estamos vestidos de la armadura de Dios, y la fe anda por los suelos, bien débil, bien desnutrida. Y por eso caemos tan fácilmente en las tentaciones del enemigo. Amén. Pablo dijo: porque por fe andamos, no por vista. Y más adelante a los Corintios le dicen, según a los Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. El diablo y sus potestades nunca descansan.
Es un mundo espiritual invisible, sí, al ojo natural, pero es tan real como usted y yo aquí el día de hoy. De que hay huestes espirituales de maldad que siempre están trabajando, que nunca duermen, que nunca descansan y siempre andan buscando cómo tentarnos para apartarnos de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Uno necesita andar por fe para poder percibir cuando el diablo anda rondeando, cuando el diablo anda cerca. ¿Por qué? Para no darle lugar al diablo. La Biblia dice específicamente, ni deis lugar al diablo. El diablo no se mete. Dios pone alrededor de nuestras vidas una barrera de protección, hermanos. ¿Se acuerda que el diablo pidió a Pedro para darle una zarandeada? Tuvo que pedir permiso y Dios se lo dio, porque Pedro andaba bien enorgullecido y necesitaba ser humillado. Pero lo que estoy diciendo es que Dios nos protege y Él no deja que Satanás nos haga nada, al menos que como cristianos en la carne le demos lugar en nuestra vida, en nuestra mente. Y muchas veces eso es lo que cristianos hacen. ¿Por qué? Porque no andan por fe. Dije, casi siempre es el diablo el causante, pero a veces creo que para todo le echamos la culpa al diablo. Muchas veces lo que tenemos que tener cuidado es con nuestro viejo hombre, con la carne, y despojarnos de él, porque nuestro peor enemigo muchas veces no es el diablo, es nuestra propia carne. Es el viejo hombre que está viciado al pecado, a las concupiscencias, a los malos deseos. Y luego también hay que vivir conscientes de que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Porque cuando menos pensamos, ya estamos haciendo amistad con el mundo, y todo el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando menos pensamos, ya estamos amando este mundo y las cosas que están en el mundo. Y la Biblia dice que el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Amén, hermanos. Primero de Crónicas 21, regrese ahí, por favor, vaya conmigo ahí a Primero de Crónicas 21. Vamos a leer del 1 al 6. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Joab era el general del ejército de David, y Joab no le pareció bien. Y Joab no se quedó callado, le dijo a David: ¿qué estás haciendo, David? Mi señor el rey, ¿qué está haciendo? Dios sabe los que tenemos, no te preocupes, esto no le va a agradar a Dios, esto va a ser para pecado. David, oiga bien, era un varón, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Sin embargo, Joab, que era todo lo contrario a David, Joab no era un hombre conforme al corazón de Dios. Joab era un hombre malo. Joab era un hombre traicionero. Joab no se tentaba el corazón para volarle la cabeza a alguien. Pues casi se pudiera decir que esa es la clase de hombre que necesitas en un ejército, ¿no? Uno que no le tenga miedo a nadie, que no se toque el corazón para nada. Eso era Joab. Y sin embargo, Joab, que no era un hombre conforme al corazón de Dios como David, pudo percibir que lo que estaba haciendo David no estaba bien y que no iba a agradar a Dios. ¿Sabe que a veces
otros cristianos que no son tan espirituales como nosotros nos creemos ser. Y tristemente a veces hasta inconversos ven algo en nuestro comportamiento que no está bien y nos lo señalan o tratan de advertirnos, pero no hacemos caso. Pensamos, ¿y quién se cree para andarme reprendiendo y corrigiéndome a mí? Y eso, querido hermano, es soberbia. Eso es soberbia cuando no queremos aceptar corrección, reprensión. ¿Alguien me está entendiendo? Hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice en Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, no habrá para él remedio. Y eso fue lo que pasó con David. ¿Sabe? Dios a veces usa gente a nuestro alrededor, en nuestras vidas, para advertirnos, para hacernos pensar prudentemente, para que no cometamos errores que después nos van a afectar y hasta a otros también. Errores que muchas veces van a costarnos muy caro. Pero a veces, como David, nos comportamos insensatamente y no queremos oír. Bueno, vamos a ver otro pasaje controversial. Regrese a 2 de Samuel 24:9, otro versículo controversial. 2 de Samuel 24:9. 2 de Samuel 24 y 1 de Crónicas 21 está lleno de versículos controversiales. Dice 2 de Samuel 24:9, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Bueno, ahí se hace la suma, son 800,000 más 500,000, es 1,300,000. Ahora regrese a 1 de Crónicas 21:5. 1 de Crónicas 21:5. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Si usted suma 1,100,000 y 470,000, son 1,570,000. Entonces aquí vemos una diferencia de 270,000 hombres entre lo que dice Samuel y lo que escribió Esdras. Un joven cristiano en el colegio, tratando de compartirle el evangelio a un amigo, a un compañero de escuela que era musulmán, vino a hablar con su pastor todo confundido y hasta dudando de la palabra de Dios, porque el amigo musulmán le enseñó esa diferencia entre 1 de Samuel 24 y 1 de Crónicas 21, y le dijo: ya ves, tu Biblia está llena de errores, se contradice. Entonces, ¿cómo sé que es la palabra de Dios? Y no supo cómo contestarle. No supo. Y se quedó todo perturbado. Y fue a hablar con su pastor, y el pastor le explicó, porque sí tiene explicación, dónde están las explicaciones de las posibles discrepancias o diferencias en las cifras que se dieron. Pero le dijo esto a su joven de su iglesia. Le dijo: primeramente, quiero darte una observación. Le dijo: primeramente, qué bueno que estás tratando de testificarle a tu compañero de escuela. Segundo, hay que entender que tratar de compartirle, testificarle a un musulmán es un desafío grande. No cualquiera lo puede hacer. Pero tercero, me parece a mí que él ha tenido más éxito en hacerte dudar a ti que lo que tú has tenido en hacerlo creer a él. Y le dijo esto: ¿sabes qué, mi hijo? Mi experiencia es que nunca nadie ha sido ganado para el reino de Dios con pleitos y argumentos. Cuando tú contestas una pregunta, él va a rechazar tu respuesta. Y aunque tengas la razón y le enseñes con la Biblia, él va a moverse a la siguiente pregunta.
a la siguiente supuesta contradicción y te la va a aventar también. Cuarto, le dijo, necesitas orar que el Espíritu Santo le dé convicción y convenza a tu amigo de la verdad. Tú le puedes decir a él, y debes de saber, que al menos que Dios obre en su corazón y le traiga convicción con su espíritu, él nunca va a aceptar ni a creer en el Evangelio. Y quiero recordarte lo que dice Juan 16, 7 al 11, que no es tu trabajo convencer, es trabajo del Espíritu Santo convencer a tu amigo de la verdad. Mira, dice, la Biblia clama ser la verdadera e infalible palabra de Dios. Pero yo no te puedo convencer de esto. Es el Espíritu Santo que convence. Y si lo que yo estoy diciendo es la verdad, si Dios inspiró la palabra y es la palabra de Dios, vas a poder creer en el Evangelio y ser salvo. Pero si no crees eso, tampoco vas a poder creer en el Evangelio y ser salvo. Que es cierto. Que es cierto. Hermanos, hay que estar convencidos por fe que la Biblia es la inerrante, infalible palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, hay que tener cuidado qué comentarios andamos leyendo. Pero sigamos. Segunda de Samuel 24, por favor. Segunda de Samuel 24, versículo 8. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Es importante saber que pasaron 9 meses y 20 días desde que David dio la orden de ir a censar al ejército. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron de los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Ahora yo pregunto esto: ¿le pesaría a David en su corazón como resultado de su propia conciencia o por lo que Jehová le había dicho? Creo que no. Creo que no. Yo no creo que su propia conciencia lo hizo lamentarse la decisión de haber mandado censar al pueblo. Y no creo que fue las palabras de Joab, porque él dice que prevaleció su palabra. Le importó cacahuate lo que le decía Joab. ¿Me está siguiendo? Hay que leer el otro pasaje, primero de Crónicas 21, para entender un poquito lo que está pasando. Primero de Crónicas 21, 7. Y leamos el 7 y el 8. Primero de Crónicas 21, 7 y 8. ¿Ya lo encontró? Ahora, ahí simplemente nos dice, claramente nos dice, que lo que hizo David, dice el versículo 7, asimismo esto desagradó a Dios. Y luego, ¿qué dice ahí? E hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Óigame bien, hermano, míreme aquí. No fue hasta que se comenzaron a ver las consecuencias que le pesó a David. Y tristemente así es también con nosotros. No es hasta que empieza a irnos mal que empezamos a decir: ay, me arrepiento de lo que hice, cometí un error. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sabe que hay dos maneras de aprender? ¿Con el consejo o con los golpes? El necio, dice la Biblia, desprecia la sabiduría y rechaza el consejo. Y también la Biblia dice que los azotes llama. El necio no aprende con el consejo, no aprende con las advertencias de la palabra de Dios. El necio aprende con azotes. Ajá. Y muchas veces así nos comportamos neciamente. Y no escuchamos el consejo, no escuchamos la predicación, no pasamos al frente arrepentidos hasta que ya nos alcanzó nuestro pecado y nos está yendo bien mal. Entonces sí andamos quebrantados,
y pidiéndole, si es que nos arrepentimos, pidiéndole perdón a Dios. Sigamos, 2 Samuel 24, 12. Versículo 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta de Gad y vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. David, tú vas a escoger tu castigo. Tú vas a escoger el castigo de Dios. Versículo 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Siempre nuestras decisiones hechas en la carne por necedad traerán consecuencias, a veces graves consecuencias, y tristemente muchas veces gente inocente pagará por nuestra culpa. Me voy a brincar al versículo 17 ahí mismo, en el capítulo 24 de 2 Samuel, versículo 17, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Dijo: ¿qué culpa tienen ellos? Yo tomé la decisión. Castígame a mí, Señor, no los castigues a ellos. Pero saben, esa es la triste realidad del pecado, que no nada más uno sufre las consecuencias, sino gente a que uno ama, gente inocente paga las consecuencias de nuestra rebeldía, de nuestras malas decisiones. Amén, hermanos. Salmos 39:11 dice: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. En otras palabras, Dios sabe dónde nos duele. Dios sabe lo más estimado a nuestros ojos. Y lo acabo de decir ahorita que estábamos dedicando a Charlotte. Salmo 127:3: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del bien. ¿Qué es lo más estimado que usted tiene? Padre, sus hijos. ¿Y qué es lo que dice Dios? Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Como polilla, ¿qué significan esas palabras? Pues la polilla no la puedes ver necesariamente, pero ahí está haciendo el daño. Y no lo echa a perder de un día para otro. A veces tardan meses y años. Pero una vez que tu casa se llena de polilla, cuando menos pienses se te va a caer. Porque la polilla corroe, está rumiando, está carcomiendo la madera. ¿Sí o no? No lo puedes ver, pero ahí está, echándote a perder tu casa, destruyendo tu casa. Y dice la Biblia, así como polilla, así Dios te va a castigar, deshaciendo lo más estimado que tienes. ¿Qué es lo más estimado que usted tiene? Pero dice, si tú sabes lo que debes hacer y no lo haces, si eres necio y desobedeces a Dios, no nada más Dios te va a castigar a ti. Gente inocente, los que más amas, van a pagar el precio de tu rebeldía, de tu necedad. Eso debería causar temor en usted, cristiano. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Y estudiamos la palabra de Dios, y a veces al estudiar la palabra de Dios nos debería dar temor. Y decir, con Dios no se juega. Cuando uno sabe lo que debe de hacer y no lo hace, estás buscando que Dios trate contigo. Amén, hermanos. Gad, el profeta Gad, de parte de Dios, le da a escoger a David. Número 1, detrás de puerta número 1, 7 años de hambre. Behind door number 2, detrás de la puerta número 2, 3 meses huyendo delante de tus enemigos, siendo perseguido por ellos. Y detrás de puerta número 3, 3 días de peste en la tierra, de enfermedad. En Primera de Crónicas 21:12 dice que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Tú escoges una de esas 3 castigos. ¿Por qué Dios hizo eso con David? Yo creo que para enseñarnos a nosotros una gran verdad el día de hoy. 3 elecciones y parece ser que ni una de ellas buena. ¿Sabe que cuando es tiempo de cosechar, cuando viene el castigo, la disciplina, a nadie le gusta disciplinar? Any way you look at it, cualquier manera de verlo no es agradable. ¿Sí me está siguiendo? De cualquier ángulo que tú lo veas, no le vas a hallar bueno, porque el castigo es castigo, la disciplina es disciplina, la corrección duele muchas veces. ¿Sí me está siguiendo? Y le dice Gad a David, escoge una de ellas. Wow. Miremos la respuesta de un hombre que conocía a Dios, que caminaba con Dios. David caminaba con Dios, excepto por ese momento, excepto cuando fue y tomó la mujer de Urías Eteo. Hasta los mejores cristianos tienen que cuidarse. La Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero David generalmente fue un tremendo hombre de fe, un tremendo hombre de Dios, y conocía a Dios. Entonces se le da a escoger cuál de los 3 quieres. Y dice en 2 Samuel 24:14, mire lo que dice: en grande angustia estoy. Alguien dijo: si antes de hacer el pecado que vas a hacer, te pusieras a pensar en la angustia que vendrá después, lo que te va a costar después, no lo harías. Pero el diablo nunca nos enseña el pecado con sus consecuencias, nada más nos enseña lo atractivo que es el pecado. Cuando ves el cartelón ahí de cerveza Budweiser, ponen la botella de cerveza así helada, sudando en un día caluroso. Ponen a una muchacha bien bonita y a un hombre bien guapo ahí tomándose una cerveza con una alegría, una sonrisa en su cara. Y te presenta, ese lado te presenta el diablo, el lado bonito, atractivo del pecado. Pero no te presenta después la misma muchacha moreteada por los golpes que le dio el marido borracho. No te enseña después un hogar quebrantado, divorciado y los hijos llorando por lo que pasó en su familia. No te enseña al hombre que perdió su trabajo y su dignidad porque después se le hizo un vicio. No, pero para mí no es vicio. A mí no me va a pasar eso. Ese es el engaño del diablo. ¿Sí me está siguiendo? La gente está bien contenta. Aquí en New México ya aprobó el uso recreativo de la marihuana. Mira, por todas partes hay dispensaries de marihuana. Pero está por verse los resultados y el quebranto y las vidas arruinadas y los hogares destruidos y vidas perdidas por el uso de la marihuana. Y así es el diablo. Te presenta lo atractivo, ¿verdad? El momento de placer, como 2 muchachos cuando no se pueden aguantar las ganas y están a solas. A propósito, por eso no deberías andar a solas con el muchacho y la muchacha, porque si eres de sangre y carne, te va a dar tentación. Si eres hombrecito, te va a dar tentación. Si eres mujer y te gustan los hombres, te va a dar tentación y vas a caer en pecado.
¿Sí me está siguiendo? Pero el diablo después no nos demuestra el lamento, muchas veces la vergüenza. No nos enseña eso, nomás nos enseña lo suave que está, lo atractivo que está ahorita el pecado. ¿Qué tiene de malo? Y el problema es que no vemos el pecado en su totalidad y las consecuencias. Y ahora vemos a David, cuando ya no alcanza las consecuencias, diciendo: estoy en grande angustia. También cuando tomó la mujer de su siervo Urías y se acostó con ella, cuánta angustia después le costó a él y a toda su familia. Cuando se perdió el bebé que iba a nacer, cuánta angustia trajo. Cuando después su hijo se acuesta con su media hermana y la viola, cuánta angustia trajo. Y cuando su otro hermano mata a su hermano, cuánta angustia trajo. Y cuando ese hijo se le revela y le quita el reino a su padre, cuánta angustia trajo. Y después cuando él, el hijo rebelde, se acuesta con las mujeres de su padre a plena luz del pueblo, cuánta vergüenza y angustia trajo eso. Pero eso no pensó David cuando vio a la mujer bañándose y le gustó y la mandó pedir. Y le dijeron: es casada, pero no le importó. Y después viene el tiempo de la angustia, querido hermano. Tarde que temprano tu pecado te va a alcanzar. ¿Alguien me está siguiendo? En grande angustia estoy, dice David. Pero mire lo que dice David, muy sabiamente: caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. En 1 de Crónicas 21:3, el pasaje paralelo, dice David: porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Querido hermano, los enemigos no tienen misericordia. Los enemigos no tienen misericordia. Los hombres no tienen misericordia. Preguntémosle a los familiares de las víctimas de los carteles, aquí al otro lado, ¿cuántos asesinatos? ¿Cuántas familias dejan sin padres? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta tortura de gente entre ellos y de gente inocente muchas veces? Por robos, por el narcotráfico, por todo eso. No tienen piedad. Oí en las noticias de que algunos los desaparecen metiéndolos en tambos de ácido para que no queden rastros de sus cuerpos. Esos hombres no tienen piedad, no tienen misericordia. Veamos las noticias de la violencia que está pasando, sucediendo en las calles de Chicago, de Minneapolis, de Nueva York, de Los Ángeles, de Seattle, donde el crimen está desenfrenado. ¿Ha visto los videos? Como esa mujer, esa viejita que iba caminando por las escaleras y un hombre de la nada nomás la patea y la tumba, y luego va y la sigue pateando en la cara, en las escaleras, y golpeándola a un hombre grandote, negro, pegándole a una viejita para robarle su bolsa. Los hombres no tienen misericordia. La gente no tiene misericordia. Los genocidios cometidos por dictadores y ejércitos. ¿Ha leído la historia de Ruanda? ¿Y cuánta gente exterminaron ese dictador? ¿Ha oído las noticias de lo que está pasando en Ucrania y cómo han bombardeado hospitales de niños, con niños y mujeres, sin ninguna piedad? ¿Ha oído de los campos de concentración en Auschwitz, el holocausto y el genocidio que se cometió por la dictadura de Hitler? ¿Ha leído los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en el pretorio, en el camino rumbo al Calvario? Cómo sin piedad lo agarraban, le tapaban su rostro y le daban de puñetazos en la cara y le decían: a ver, si eres el Hijo de Dios, adivina quién te pegó. Y le escupieron en su rostro y le pusieron una corona entretejida de espinas en su frente y le dieron de latigazos y latigazos y latigazos. Dice la Biblia que su cuerpo estaba completamente desfigurado y no se podía reconocer de lo desfigurado que dejaron los romanos a nuestro Señor Jesucristo. Y como cuando pedía agua y tenía sed en la cruz del Calvario, le dieron vinagre a beber.
El hombre no tiene misericordia, el hombre no tiene piedad. Y David dice, no, mejor caiga yo en las manos de Dios, porque Dios tiene misericordia. Amén. Veamos el resultado de la decisión de David, 2 Samuel 24:15. David escoge caer en las manos de Jehová. Versículo 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. En un periodo de 3 días, hermanos, 70,000 hombres murieron por la peste. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová, mire lo que dice, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo, Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero oiga bien, ¿de quién tiene misericordia Dios? ¿De quién se compadece Dios? Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, arrepiéntase, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Leímos el versículo 17 y lo vuelvo a leer. Dice la Biblia que cuando David vio al ángel que destruía al pueblo, dijo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David no quería que el castigo se quitara de él. Él reconocía que necesitaba ser castigado. Él le pesaba que otros estaban pagando el precio, pero él dijo que el castigo se vuelva contra mí y contra mi casa. ¿Sabe quién dice eso? Alguien que está arrepentido. Alguien arrepentido no está poniendo excusas de por qué hizo lo que hizo. Alguien arrepentido no sigue cometiendo el mismo pecado. Alguien arrepentido le pesa en su corazón, reconoce que merece lo que le está sucediendo y pide misericordia de Dios. Y de ese es de quien Dios tiene misericordia. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Dios ve nuestro corazón. Él sabe si estamos arrepentidos o no. Sigamos leyendo, ya estoy por terminar. Versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Ve, tenía que hacerse un sacrificio. Tenía que hacerse un sacrificio. Versículo 22, y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Arauna era el dueño de esa tierra. Le dijo, yo te lo doy, te lo regalo. Ten. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Versículo 24, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz
Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Qué bueno, querido hermano cristiano, que para nosotros el sacrificio fue hecho ya hace 2000 años por nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio por nuestro perdón y nuestra salvación. Dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, y ese precio fue la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. No hay sacrificio que usted y yo podamos ofrecer por nuestro pecado. La paga del pecado es el infierno, el lago de fuego. Pero Cristo pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar. Y solamente a través de ese sacrificio usted puede recibir perdón de sus pecados. ¿Qué podemos aprender de este triste y grave acontecimiento? Primeramente, que el diablo nunca descansa, hermano. El diablo nunca descansa. Hay que velar, hay que ser sobrios, hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día de la tentación, en el día de la prueba, y habiendo acabado todo, aún estar firmes. Hay que resistir al diablo firmes en la fe, porque el diablo no descansa, el diablo no duerme y no anda jugando. Ya dejemos de jugar al cristianito. Amén. Segundo, hay que escuchar el consejo. No hay que rechazar las reprensiones que son para nuestro bien. No hay que ser insensatos, porque los insensatos, los necios, los azotes llaman. Tercero, siempre nuestra necedad traerá consecuencias. Muchas veces gente inocente va a ser afectada, o van a pagar por nuestra insolencia, por nuestra rebeldía, por nuestra obstinación. No sea insensato, hermano, hermana. Cuando escucha la palabra de Dios y Dios le señala algo mal en su vida, arrepiéntase. Aprenda por las buenas y no espere por las malas. Y por último, cuarto, mejor es arrepentirnos y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Mejor es ponerte en las manos de Dios. Salmos 145:8 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es mejor ponerte en las manos de Dios que caigas en las manos de tus enemigos, que caigas en las manos del diablo. ¿Sí me está siguiendo? Si usted está aquí y aún no le ha entregado su vida a Cristo, póngase en las manos de Dios. Humíllese, pídale perdón al Señor, ponga su fe y su confianza en Cristo, recíbale en su corazón, no sea necio, no sea duro de corazón. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ve, una vez que tú te pones en las manos de Dios, Él promete que nadie te va a arrebatar de las manos de Él. Hermanos, no hay que dirigir nuestra atención, oiga bien esto, y gastar nuestro tiempo en las supuestas inconsistencias y contradicciones en la Biblia, por afanarnos por entender lo difícil de entender, y mejor hay que concentrarnos en obedecer lo que sí entendemos. Al fin de cuentas, ¿qué importa cuántos soldados se contaron? Lo que importa aquí fue lo que sucede cuando alguien neciamente desobedece a Dios, pero gracias a Dios lo que sucede cuando esa persona se humilla y se arrepiente y se pone en las manos de Dios. Eso es lo que hay que aprender de este pasaje, no andar figurando ¿dónde? ¿Por qué la diferencia? A lo mejor la Biblia se contradice, a lo mejor la Biblia no es la palabra de Dios. Solamente los necios levantan argumentos así.
El diablo nada quiere más que sembrar dudas con respecto a la veracidad de la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y así es como muchos se han desviado y se han apartado de la voluntad de Dios. Porque en vez de concentrarse en lo que sí saben, en ponerlo en práctica, andan preocupados averiguando y estudiando lo que la Biblia no explica. Ten cuidado, ten cuidado. Mientras tanto, el diablo puede ser que ande bien metido en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu familia, y tú andas tan preocupado para descubrir una verdad nueva que otros no saben. Qué ridículo, qué ridículo. ¿Ah? Y empiezan a cuestionar lo que tradicional siempre ha creído el cristianismo. Y empieza a poner en duda, yo no creo que la manera de interpretar las escrituras es correcta. Hay otra manera más correcta de interpretar las escrituras. Oh, sí. ¿Y cuánto tiempo desde hace que surgió esa nueva onda, esa nueva mentalidad? Entonces, durante tantos miles de años, otros cristianos no se les ha prendido el foco como a ti. Y todos somos ignorantes, y a ti se te prendió el foco de una nueva verdad que los demás estamos ignorando. No, hay que tener mucho cuidado. Y mejor preocúpate por obedecer lo que sí entiendes de la Biblia. Hay respuestas que no se nos van a revelar hasta que estemos en la presencia de Dios. Y cuando lleguemos ahí ya no nos va a importar. Lo que nos va a importar es que, gloria a Dios, estoy en el cielo. Amén, hermanos. Vamos a orar, con ojos cerrados. Señor.